Queridos y amados hermanos en Cristo, y a todos los que van a escuchar la hermosa palabra de Dios, les deseo mucha bendición en Cristo en lo que realmente ustedes necesiten. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 16, del versículo 19. En el nombre del Señor. Dice así: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tu bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Vamos a conversar sobre la enseñanza que Jesús quiso dar a todos los que estaban a su alrededor, enseñándoles acerca de que existe otra vida muy diferente a esta, sea en el infierno o el cielo. Habrá una vida eterna, sea de sufrimiento eterno o regocijo eterno. En ese tiempo, en el pueblo de Israel, los fariseos pensaban que ser próspero era prueba de la rectitud de una persona. Jesús los alarmó con esta historia, en la que un mendigo enfermo es bendecido y un hombre rico es castigado. Porque ellos pensaban que el mendigo o una persona que nacía enfermo era castigo de Dios por algún pecado cometido por la persona o en su familia, como preguntaron los discípulos a Jesús en el libro de Juan capítulo 9, versos 1 y 2, que dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa era la creencia popular que había en ese tiempo. Por eso Jesús les contó esta historia, dándoles a entender que el rico no se fue al infierno por su riqueza, sino que se fue a ese lugar por su corazón incrédulo y malvado. La maldad del hombre rico se hace evidente en su completo descuido por la necesidad del prójimo, demostrando el egoísmo, demostrando dureza y rebelión que había en su corazón, rebelión contra la palabra de Dios. Porque se supone que siendo judío, con mayor razón conocía las leyes de Dios, como lo decía en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, verso 4 y verso 10, que dice lo siguiente: Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios
te da por heredad para que la tomes en posesión. El versículo 10 dice: sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Y este rico demostró la dureza y la rebelión en su corazón, viviendo una vida de egoísmo y maldad, sin pensar jamás en la existencia de Dios. Vino a darse cuenta demasiado tarde, cuando la muerte lo reclamó, y reaccionó en medio del tormento del infierno, después que su cuerpo fue sepultado. En esta historia, Cristo está presentando el infierno como un lugar real, donde el tormento horroroso e indescriptible ya había comenzado. Infierno o Hades en el Nuevo Testamento, o Seol en el Antiguo Testamento, se designa como la morada de los muertos. Aquí Jesús lo usa como el lugar en que los malvados y pecadores esperan el juicio y castigo de Dios, como lo dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, que dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El infierno es un lugar real, como lo enseña Jesús. Es un mundo invisible, un mundo de tormento y horror, donde llegan todos los incrédulos e impíos que rechazaron la palabra de Dios y vivieron constantemente en rebelión contra la voluntad del Señor y Dios Todopoderoso. Aquí es donde llegó el rico de esta historia que nos enseña Jesús. No llegó por tener riquezas, como digo, sino por su maldad y de vivir siempre en rebelión contra Dios, desechando su palabra. ¿Qué nos enseña Jesús en su palabra? Nos dice que después de la muerte sigue la existencia consciente del ser humano, porque el rico, estando en el infierno, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, como lo dice el versículo 23 de la palabra que estamos tratando. Jesús nos enseña de lo real y tormentoso que es el infierno, así como lo palpa este hombre en el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi alma, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué nos enseña Jesús con esto? Que en el infierno el ser humano sigue consciente de todo, tanto en lo que ve como en lo que siente. Así como Jesús nos muestra con el ejemplo de este hombre que llegó a este lugar y nunca perdió la conciencia de lo que pasaba a su alrededor. Como lo volvemos a ver en el versículo 24, en donde clamó con gran desesperación dando grandes voces: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí podemos ver que el ser humano, aún estando en el infierno, todavía van a desear los placeres terrenales, como este hombre que todavía mirando a Lázaro como inferior a él, pedía que lo mandaran a mojarle su lengua, aunque sea con la punta del dedo, para calmarle la sed de placeres terrenales que aún tenía y que iban a ir en crecimiento por toda la eternidad. Pero se les negará hasta el más pequeño consuelo,
mientras son atormentados por el castigo de Dios por sus pecados. El tormento de las llamas serán eternos, nunca acabarán, como Jesús mismo lo dijo en Marcos capítulo 9, versos 43 y 44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entre las miserias descritas aquí se encuentra una llama que no se consume ni se apaga, o sea, una conciencia que los acusará todo el tiempo, haciéndoles recordar de las cuantiosas oportunidades perdidas para haber accedido a la salvación y no haber llegado a este lugar, dándose cuenta ahora que estarán eternamente separados de Dios y de todo lo bueno. Tendrán un eterno remordimiento, ya que en el infierno no hay arrepentimiento, y nunca cambiarán su actitud, y nunca serán liberados del pecado que los asediará para siempre. Y seguirán en su naturaleza depravada y endurecidos de alma, como lo dice en Apocalipsis 22, verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Aquellos que rechazan las advertencias de Dios fijarán su destino eterno en el infierno, donde retendrán su naturaleza malvada e inmunda por toda la eternidad. El infierno, donde el fuego no puede ser apagado. La ira de Dios castigará a los inicuos con dolor continuo, como lo dice su palabra en Deuteronomio 32, verso 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Y también lo afirma el libro de Isaías 33, verso 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y el gusano de ellos no muere, dijo Jesús en Marcos 9:44. Los malvados, los impíos, los incrédulos experimentarán la descomposición y la desgracia eterna, como lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 66, verso 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Cuando Jesús sigue su relato, cuenta que este hombre, estando en el infierno, reacciona y se da cuenta que ya es demasiado tarde para él, como está establecido en la palabra de Dios en Hebreos 9, verso 27, que dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, para este hombre no había ningún tipo de esperanza de salir de ese lugar. Estaría eternamente lamentándose. Cuando se dio cuenta de su situación, clamó con mucha rogativa y pidió misericordia por su familia. Estaba tan consciente que no había olvidado a sus hermanos, como lo dice el versículo 27-28 de este mismo capítulo de Lucas 16. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Probablemente este hombre no quería que sus hermanos fueran al infierno, ya que esto le representaría aún más tormento y sufrimiento de los que ya tenía, y estos sufrimientos serán eternos. Este hombre pensaba que sus 5 hermanos ciertamente le creerían a alguien que hubiera resucitado de entre los muertos, pero como respuesta recibió lo que dice el versículo 29 de esta narración. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés y los profetas, ¿qué quiso Jesús enseñar aquí?
que el Antiguo Testamento era suficiente para guiar a hombres y mujeres al arrepentimiento y la salvación por fe en Cristo, como lo dice en Lucas 16, versos 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y lo confirma el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero este hombre, endurecido de conciencia, la misma dureza que lo llevó a este lugar, siguió insistiendo, como lo dice el versículo 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ello, de entre los muertos se arrepentirán. Se le respondió en el versículo 31 lo siguiente: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Cualquiera que esté dispuesto a leer y entender las Escrituras tiene más que suficiente información para que vea su pecado y la manera de buscar la salvación por medio del Dios verdadero, que es en Cristo Jesús. Ningún milagro, ni siquiera la resurrección de Jesucristo, a la cual Jesús de manera muy disimulada se refiere aquí, es suficiente para convertir a pecadores, si no son convencidos por la Sagrada Escritura. Porque la única que tiene un poder asombroso y suficiente para vencer toda incredulidad son las Sagradas Escrituras, la poderosa palabra de Dios, como lo afirma el libro de San Juan, capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en Hebreos 4, verso 12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y lo reafirma también el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, verso 23, que dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El infierno es un lugar real, como lo afirma Jesús mismo. La Escritura afirma sin reparo la existencia del infierno, como dice en Mateo 23, verso 23. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y 2 de Pedro 2, 3 y 4 dice también lo siguiente: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y Jesús afirma que el infierno es un lugar donde se afligen los cuerpos y almas de todos los impíos, incrédulos y malvados. El infierno se describe como un fuego inextinguible que nunca se apaga, como lo dice Lucas 3, verso 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. También al infierno se le dice el horno de fuego, como lo afirma Mateo 13, verso 42. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Judas 1, verso 7, también dice lo siguiente: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hay dos realidades que demandan este terrible juicio para el incrédulo, para el impío y rebelde.
Primero, el infierno es necesario a causa de la inmundicia del pecado de rebeldía en contra de Dios o del Dios infinito y santo. Es obligatorio que se ejecute un castigo proporcionado conforme a la justicia de Dios. Segundo, se requiere el infierno porque Cristo no pagó la justicia de Dios por los malvados o los incrédulos que le rechazaron y no creyeron en su sacrificio, quienes deben llevar ellos mismos la plena ira de Dios en el infierno. Así lo dice el libro de Juan, capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Romanos 2, verso 5 también dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Qué triste el destino que escogieron y seguirán escogiendo estas personas incrédulas, malvadas e impías, que creen que siempre pueden vivir una vida de pecado y rebeldía en contra de Dios y que nunca pagarán por ello. Llegará el día que en ese infierno estarán eternamente separados del Dios Todopoderoso, que siempre rechazaron. Dice en Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué destino más horrendo para todos los que rechazan la gracia de Dios en Jesucristo. Un día la muerte reclamará sus almas. ¿A dónde llegarán después de esta vida? ¿Le creerán a Jesús o seguirán viviendo una vida como que Dios no existiera? La palabra de Dios dice que la ira de Dios está siempre sobre el impío. Salmo 7, verso 11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. La pregunta es: ¿cómo se puede escapar de este destino horroroso llamado infierno? ¿Cómo se puede escapar de la ira de Dios? Solamente hay un camino, se llama arrepentimiento, volverse a Dios a través de Jesucristo, como Dios lo invita a través de su palabra en Isaías 55, 6 y 7, que dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y también en Isaías 45, 22 dice lo siguiente: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y en Hechos 17, verso 30 también dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y en Hechos 2, versos 38 y 39, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este es un atributo magnífico de Dios que lo distingue de todos los dioses falsos inventados por humanos y demonios. Él no es indiferente ni hostil, sino un salvador por naturaleza, que anhela ver a los pecadores arrepentirse, y se regocija tan pronto como lo hacen, como el apóstol Pablo lo confirma en 1 de Timoteo 2, versos 4 y 5, que dice lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y gracias a Dios por Jesucristo, que a través de Él todos los que se arrepientan son salvos y librados de la ira de Dios, como lo confirma el apóstol Pablo en Romanos 5, 8 y 9, que dice:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y 2 Corintios 5:18 lo recalca. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso, la única oportunidad para el ser humano de ser librado de su destino al infierno y tener una horrenda condenación y lamentarse toda una eternidad, la única forma de escapar es Jesucristo. Como lo dice en 2 Corintios 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La fe en Jesucristo es la única condición para salvar al hombre. Como lo dice en Hechos 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, especialmente a los que van a escuchar este mensaje, confiando en el Señor que de alguna manera esta palabra les pueda llegar a su vida y hacerles bien. Damos gracias al Señor por esta bendición y confiamos en el nombre de Jesucristo que su palabra no vuelva vacía, sino que pueda ser de bendición para todos los que escucharon, que realmente para los que quieran escapar del infierno se puedan dar cuenta que hay un solo camino, Jesucristo, el único Dios verdadero. No hay más Dios en ningún lugar más que Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, que vino a esta tierra a dar su vida en un gran sacrificio para todos los que aquel que creyeran en su nombre pudieran ser salvos de la ira de Dios y pudieran reconciliarse con el Dios el Padre a través de esa maravillosa sangre del Cordero de Dios que derramó en el Calvario de cruz. Amén. Que Dios les bendiga mucho.